Un saludo cordial a todos. Les saluda la estudiante del primer ciclo, Janine Marshall Bisueta Yacila, de la Escuela Profesional de Enfermería, perteneciente a la Universidad Señor de Cepán. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema relacionado con la respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es un proceso metabólico en el cual moléculas orgánicas que provienen de la digestión de alimentos, glucosa o por la fabricación azúcares mediante el proceso de fotosíntesis son degradados mediante un proceso de oxidación, dando como resultado la liberación de moléculas de dióxido de carbono y agua más la creación de moléculas energéticas denominadas ATP. ¿Y qué es ATP? Un adenosín trifosfato. Las características, dentro de las características de la respiración celular, tenemos que presenta 4 procesos o 4 etapas. Entre ellas tenemos la glucólisis, el ciclo de Krebs, la descarboxilación del piruvato y la cadena transportadora de electrones. También tenemos que se realiza en todos los seres vivos. Ocurre en las mitocondrias. Sus productos finales son 2 moléculas de dióxido de carbono y 48 moléculas de ATP. Como ya dijimos en un inicio, es adenosín trifosfato. Sus productos iniciales son 6 moléculas de carbono y 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Dentro de sus 4 etapas ya antes mencionadas, tenemos la glucólisis, que es considerar el primer proceso es el primer paso en el proceso de respiración celular. Es importante iniciar con este proceso, ya que la glucólisis consiste en transformar u oxidar mediante una serie de pasos a la molécula de glucosa de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. Las 2 moléculas resultantes de la glucólisis llevan por nombre piruvato o ácido pirúvico. Con respecto al rendimiento energético durante el proceso de glucólisis, se producen 2 moléculas de energía o ATP. Es importante destacar que este proceso se lleva fuera del mitocondrio, es decir, en el citoplasma celular. El segundo proceso o segundo paso es la descarboxilación del piruvato. ¿Qué consiste esta segunda etapa? En oxidar la molécula resultante de la glucólisis. Es decir, el piruvato sufre modificaciones a cargo de las enzimas del piruvato deshidrogenasa, quienes cumplen la tarea de romper un átomo de carbono del piruvato. También se eliminan 2 átomos de hidrógeno, convirtiéndose entonces en radicales, en acetilo de 2 carbonos. Dichos radicales se combinan mediante una serie de pasos sucesivos de la coenzima A, formando el complejo final denominado acetilcoenzima A. Este proceso se lleva a cabo dentro de la mitocondria, siendo los productos finales del proceso 2 moléculas del acetilcoenzima A, 2 de dióxido de carbono, 2 de coenzima nicotinamida, adenina, dinocleótida. En este caso, el balance energético con respecto a la producción de adenosín trifosfato es neutro, es decir, 0, ya que no produce ningún ATP, ningún adenosín trifosfato. Como tercer paso tenemos al ciclo de Krebs, también llamado como ciclo del ácido cítrico, debido a que las moléculas del acetilcoenzima A reaccionan con el oxalacetato, dando como resultado la conformación del ácido cítrico. Este ácido cítrico sufrirá una serie de transformaciones dentro del ciclo de Krebs, mediante enzimas específicas. El ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial y después de todo el proceso metabólico se forman las siguientes moléculas: 4 de dióxido de carbono, 6 de coenzima nicotinamida, adenina nucleótida y 2 de flavina adenina dinucleótida.
siempre teniendo en cuenta que este resultado es por cada molécula de glucosa, la cual sufre el proceso oxidativo en la glucólisis. En cuanto a la formación de adenosín trifosfato o balance energético, el resultado es de 2 moléculas de adenosín trifosfato. En el cuarto paso o cuarta etapa tenemos a la cadena transportadora de electrones. Es el paso final de la respiración celular. Sucede en la membrana interna de las mitocondrias, siendo las acarreadoras de los electrones que se han formado en los procesos anteriores de la coenzima nicotinamida adenina nucleótida y de la flavina adenina nucleótida y el oxígeno. Las moléculas centrales de esta etapa son, el objetivo final es la producción de ATP, es decir, adenosín trifosfato. Para generar los ATP pasan por un sistema que se denomina quimiosmosis. Al realizar el balance energético, se obtiene que se forman 34 adenosín trifosfato durante el proceso de la cadena transportadora de electrones. Si a esto le sumamos 2 ATP de la glucólisis y 2 ATP del ciclo de Krebs, y resultado final de la respiración celular por vía aeróbicos es de 38 ATP. Muchas gracias por su atención.